Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Joe Biden es oficialmente el presidente número 46 de los Estados Unidos y líderes del Valle Central estuvieron presentes para presenciar esta toma de posesión presidencial histórica. El congresista del Valle, Jim Costa, estuvo entre los que acudieron a la ceremonia. Costa dice que fue una ceremonia de investidura de un presidente. Durante una entrevista la semana pasada, el congresista dio su opinión en relación con la falta del expresidente Donald Trump al evento del día de hoy. We're always taught that there are winners and losers in life, and no one really respects a sore loser. Unfortunately, that's what this president is doing by his actions. El congresista David Valadao le envió una carta al presidente Biden para felicitarlo. Tendremos más sobre esto esta tarde por KC24. Por otro lado, el exsecretario del Estado, Alex Padilla, fue juramentado esta tarde como nuevo miembro del Senado de los Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris fue la que llevó a cabo la juramentación de su expuesto a Padilla. El gobernador Newsom eligió al exsecretario del Estado para reemplazar a Harris. Padilla es el primer latino en representar a California en el Senado. Y el presidente Trump usó sus últimas horas como mandatario para perdonar a varios ofensores, incluyendo algunos dentro de su círculo. Trump presentó 73 perdones y conmutó la pena capital de otros 70 ofensores federales. El hombre más destacado de esa lista fue el ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon. Bannon es acusado de defraudar a donantes en un esfuerzo para construir un muro fronterizo privado a lo largo de la frontera de México. Se espera que su juicio diera inicio en mayo. Dos artistas del género rap también fueron perdonados, Lil Wayne y Kodak Black, quienes enfrentaban tiempos tras las rejas en relación con cargos de armas de fuego. Y a pesar de las súplicas de fanáticos, el rey de los Tigres, Joe Exotic, no fue perdonado de su sentencia de 22 años por planear el asesinato de su rival, Carol Baskin. He's been in jail for 2.5 years. He's innocent. Aficionados de Joe Exotic esperaban afuera del Centro Federal Médico en Texas con una limusina, pero el perdón nunca sucedió. La lista tampoco contó con perdones para familiares de Trump o para él mismo. Por su parte, un pequeño pueblo en Irlanda está de celebración tras la juramentación de Joe Biden. La familia del presidente tiene una es donde uno de sus primos vive, Joy Blewett. Esta mañana, Blewett salió con su hija ondando la bandera americana para mostrar su apoyo. It's a great day for Ballina and for our family. For Joe to be sworn in as the 46th President of America. For Ballina alone, it will help so much with tourism and stuff like that. And we've been talking to them and congratulating them from our family and from people of Ballina. Personas en esa área también han agregado banderas a sus edificios e incluso se pintó un mural de Biden. Ahora nos vamos con AJ Fox y el pronóstico del clima. Hola, hola AJ. Hola, ahora es claro en el Valle Central y temperaturas por encima del promedio, ¿verdad? Casi 70 grados en Porterville, 68 ahora, 65 en Fresno, 66 en Madera, 65 en Hanford, 67 en Merced. Cielos despejados en el Valle y verdad en mayor del estado. Futurecast dice mayormente soleado mañana, todavía cálidas en todas las ciudades, 68 en Hanford y Visalia y Tulare. Después la mañana fría, 32 grados en Hanford y Lemoore, 36 en Mendota, 67 en la tarde en Merced. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado, pero más nubes. El viernes con lluvias en la tarde, lluvias van a terminar el sábado muy temprano en la mañana. El domingo va a estar un día sin lluvias, pero lluvias moderadas el lunes. Un otro día sin lluvias el martes, lluvias y más brisas el miércoles. Y la próxima semana va a estar mucho más frío. Desiree, regreso contigo.
Gracias, AJ. Autoridades en Fresno investigan su primer tiroteo del año involucrando a un oficial de la ley. El caso sucedió esta mañana al sureste de la ciudad de Fresno. Autoridades informaron que al momento del incidente, oficiales se encontraban asistiendo a agentes de libertad condicional en encontrar a un sujeto suelto bajo libertad condicional. Oficiales dicen que el sujeto luego intentó arremeter contra uno de los oficiales. Fue cuando dispararon contra él. It's traumatizing for them as well. You know, this police officer did not expect to come to work and have to discharge his weapon and take somebody's life. But, you know, if they fall back on their training and they do what they're supposed to do, they're going to be okay in most cases. Autoridades intentan rendirle al sujeto primeros auxilios, pero murió en la escena. El jefe de policía, Paco Valderrama, informó que estarán revisando video de cámara corporal. Los oficiales involucrados se encuentran bajo licencia administrativa. En otras notas, una persona perdió la vida en un incendio en un apartamento en la zona central de la ciudad de Fresno. El hecho se registró en un complejo de apartamentos localizados en las calles Fresno y Weldon un poco después de las 4 de esta mañana. Al llegar a la escena, bomberos encontraron humo saliendo del edificio. You know, again, like we always talk about, smoke detectors, make sure they're working inside your apartment, your home, whatever you're living in. Smoke detectors do save lives. It's unknown at this point if that's the smoke detectors went off and were alerted the occupants. But we were called. En estos momentos, autoridades investigan la causa del incendio. No se han revelado detalles sobre la víctima. Y un poco después, bomberos de Fresno respondieron a otro incendio en las calles Fresno y White. El incendio de segunda alarma sucedió un poco antes de las 5:30 de esta mañana. Al llegar a la locación, la residencia abandonada y estaba envuelta en llamas. Autoridades informaron que la vivienda era conocida por contar con actividades de personas desamparadas. Es por eso que cuando llegaron comenzaron su búsqueda de personas dentro. No localizaron a nadie, pero esta no es la primera vez que sucede un incendio en esta residencia. Autoridades dicen que esto podría ser peligroso para sus bomberos. This building has had a fire in it previously, in addition to the ceiling and the attic space being compromised, the floor and the subfloor is compromised as well. So it's a significant hazard for firefighters to operate here at the scene. Cerca de 30 bomberos respondieron al fuego. La causa de las llamas se investiga. En otros casos, daños causados por fuertes vientos ha causado el cierre del Parque Nacional Yosemite por unos cuantos días. En estas imágenes pueden ver algunos de los daños. Autoridades ya están trabajando en reparaciones y limpiando árboles caídos. Se espera que el parque esté cerrado hasta el viernes por la mañana. Ahora pasamos al norte del valle, en donde el condado de Merced ha revelado que han detenido la distribución de porción de sus vacunas Moderna vinculadas a posibles casos de reacciones alérgicas. El Departamento de Salud Pública informó que recibieron 1.500 dosis de la vacuna conectadas a 10 reacciones alérgicas en el área de San Diego. Y dicen que cerca de 150 residentes recibieron la vacuna de esa porción de dosis la semana pasada, pero no se han reportado casos de reacciones hasta que la investigación no concluya. El condado dejará de usar esas dosis. Por su parte, empleados del casino Eagle Mountain Casino han estado recibiendo la vacuna contra COVID-19 Moderna desde la semana pasada. La tribu Tool River recibió 200 dosis iniciales. Informaron que las dosis fueron proporcionadas a trabajadores de salud, trabajadores de primera línea y empleados esenciales en la reserva indígena. Y ahora miembros del casino agregando que cada persona tiene el derecho de aceptar o negar el recibir la vacuna. Por lo tanto, docenas de restaurantes y lagares de Napa y el condado de Sonoma dicen que estarán demandando al gobernador Newsom. La coalición de lagares para una reapertura segura está demandando que les permita ofrecer sus servicios al aire libre. Muchos empresarios dicen que esta sería la única manera para sobrevivir. We've had devastating wildfires this year that were, down the street from the hotel. And, we lost, weeks of business because of that. We've lost months of business because of COVID. It's been a really bad roller coaster. Más de 50 restaurantes y lagares se han unido a la coalición para tomar acción legal. Y en Clovis, el Centro de Cuidado de Salud United Health Centers ha dejado de ofrecer pruebas de COVID-19. El lugar de pruebas en el Centro de Recreación de Clovis ha cancelado su lugar para pruebas y comenzarán a ofrecer otros servicios médicos, incluyendo la vacuna contra COVID-19.
Y cambiando de tema, durante el evento de esta mañana, un pequeñito de DC quiso mostrar su agradecimiento a esos que cuidaban del Capitolio. Es por eso que él y sus padres decidieron acercarse a la cerca de seguridad para repartir algunas galletitas. Make cookies for the soldiers since they protected our neighborhood. Y como manera de darle las gracias, los soldados le regalaron un parche con la bandera americana. La madre del niño dice que él fue el que decidió hacer esto y dice que aunque aún no sabe por qué es que los soldados estaban presentes, se emocionó en verlos. Ay, qué bonito, qué ternura, galletitas para los soldados por parte de un niño tan especial. Así es, final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos.